Entrando al mensaje, como acabamos de leer Juan 15:16, creo que todos lo tenemos en mente, hemos bastante predicado sobre este pasaje de Juan capítulo 15, amén, y me da mucho gusto, amén, que hayan vuelto a escoger este versículo. El día de hoy se va a predicar sobre el tema escogido. Jesús se encontraba en un momento íntimo con sus 12 discípulos cuando nosotros comenzamos a leer. No solo empieza el capítulo 15 realmente Jesús a hablar, sino que comienza mucho antes, ¿no? Comienza unos capítulos previos a hablar Jesús, porque se encuentra en esa última cena. Y en esa última cena, en donde se encuentra con sus discípulos, Él comienza a hablar desde el corazón y comienza a expresarle muchas cosas, ¿no? Acerca de que Él se iba a ir, de que iba a preparar morada, iba a regresar, de todo lo que tenía el plan preparado el Padre. Y entre estas últimas palabras les da este consejo a sus 12 discípulos de la importancia de permanecer en Él. Y dentro de esta importancia surge este discurso de la vid verdadera, donde el Señor comienza a hablar y comienza a decirle de que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Y si es que no nos encontramos pegado a Él, no nos encontramos junto a Él, no podemos llevar fruto. Entonces nos habla de esa importancia de permanecer. Y más adelante el Señor sigue hablando que los que no permanecen serán echados y su fin será en el lago de fuego y todo lo demás. Y nos sigue hablando de que debemos de seguir permaneciendo, de guardar los mandamientos, de amar a nuestros prójimos y todo lo demás. Y el versículo 16 dice algo claro y comienza diciendo: no me elegisteis vosotros a mí. Y es que en la cultura judía en esos momentos había algo importante, y es que los que eran maestros de la ley, ellos daban su discurso, estaban en la sinagoga donde ellos se paraban, todos les seguían, y los discípulos, los que querían ser discípulos, tenían la potestad de ir y pedirle al maestro ser su discípulo. Entonces, de alguna manera ellos tenían en su potestad el poder elegir a quién seguir. Pero aquí viene lo contradictorio, porque el Señor siempre se mueve diferente. Ya lo he hablado muchas otras veces, ¿no? El Señor se mueve diferente y Él les comienza a decir: ustedes no siguieron el mismo protocolo que los demás. Ustedes no vinieron a decirme para ser mis discípulos. Yo fui el que salí al encuentro y yo fui el que los encontré. Yo fui el que asistía a donde ustedes se encontraban y yo los elegí a vosotros. Ese es el trato del Señor con cada uno de nosotros. Nosotros no queríamos, capaz en nuestra humanidad, ir hacia Él, pero Él hizo algo muy importante, y es que Él nos eligió. Y algo importante que yo recordaba, ¿no? Y es que yo tenía unos zapatitos bien viejitos, ¿no? Pero esos zapatitos viejitos tenían su funcionalidad. Y era que cuando yo me los ponía, ya se me dañaron, pero cuando yo me los ponía, eran mucho más cómodos. ¿Por qué? Porque las plantillas me permitían estar horas y horas parados. Bueno, y en la docencia pasamos parados los docentes. Y entonces eso de alguna manera me traía descanso a los pies. Y eran viejitos y todos estaban un poco polvosos porque los usaba todos los días, pero se dañaban. Y yo iba ahí a donde tenía mis zapatos, y habían zapatos mucho más elegantes, mucho más bonitos, mucho más mejor a la vista de todo. Pero yo venía y yo decidía y escogía esos de ahí. Aunque parecía viejito, aunque parecía que nadie los iba a tomar en cuenta, incluso mi esposa, aprovechando que no está aquí, siempre cuando estaba haciendo su revisión me los quería botar. Y yo le decía: no me los bote, porque esos son los que me dan comodidad. Pero es que a veces así es el hombre. Si haciendo un poco de analogía, así es el hombre. Quiere descalificar, quiere botar aquello que parece que no tiene buena vista hacia el hombre humano, lo quiere botar. Y con eso quiero que me acompañen, a Hechos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice lo siguiente. Amén. Dice lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza
cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así es el hombre. Mire, el hombre siempre quiere reprobar. El hombre te quiere descalificar, te quiere decir: tú no vas a ser elegido, tú no eres el escogido, tú no perteneces aquí, te vamos a cerrar la puerta, tú estás descalificado. Así es el hombre, porque así mismo le dijeron a Jesús. Pedro se encontraba hablando ante los principales de ese momento, y ¿qué decía? Pedro les hace recordatorio a ellos: este Jesús, este personaje que murió en la cruz, al que ustedes reprobaron, al que ustedes descalificaron, al que ustedes les estaban cerrando la puerta, al que ustedes decían que no estaba apto para todo esto, este es el que trajo salvación al mundo. Amén. Así es el hombre, descalifica. Y si con Jesús lo hicieron, mi hermano, no esperen que no lo van a hacer con nosotros. Lo van a hacer. Vamos a ser descalificados. Incluso más adelante del versículo 18 del capítulo 15 de Juan, el Señor habla de que el mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a descalificar, vamos a ser aborrecidos por el mundo. Ese es el hombre, así es como trabaja. Pero el Señor no trabaja así. El Señor trabaja diferente. No es necesario en ese momento, no, tener las habilidades, talento, no. Él nos escogió. Y dice Efesios 1:4, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces debemos de sentirnos dichosos de que el Señor no actúa como el hombre, sino que Él actúa bajo su soberanía, y en su soberanía Él nos trajo salvación. Entonces Él nos escogió. Ahora surge una pregunta que nos podemos hacer todos como hombres que somos de carne y hueso. ¿Cómo sabemos si fuimos escogidos? Si es que llevo tantos años aquí, hermano, en la iglesia, y siento que el Señor no me ha llamado, siento que el Señor no me ha elegido, no me ha escogido. Déjeme decirle que Romanos 8:30 dice que a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Que no hemos sido salvos por el Señor. El Señor nos ha escogido, porque nadie llega a los caminos del Señor por casualidad. Hubo un proceso, hubo un trabajo que hizo que ustedes vinieran aquí, y ese día tal vez ustedes no entendían por qué estaba aquí, tal vez ustedes aceptaron una invitación porque tal vez en su mente dijeron: ya, para que me dejen tranquilo, voy a ir a la iglesia, o porque tal vez ese día no tenían nada más que hacer, vinieron a la iglesia, o porque algo ocurrió y ese día vinieron, y ese día hubo el momento más glorioso de nuestra vida humana, y es que alcanzamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y podemos alabar y glorificar su nombre. Fuimos en ese momento escogidos. Amén. Nadie viene aquí a los pies de Cristo por casualidad. Si viniste a Él es porque Él ya estaba obrando en tu vida, Él ya estaba preparando en tu vida, y Él hizo todo lo imposible para que ese día estés aquí, porque Él ya sabía que antes de la fundación del mundo estaríamos aquí adorando y glorificando su nombre. Es ahí cuando entendemos que fuimos escogidos. Hubo un momento donde algo cambió dentro de nosotros. Hubo un momento en el que nosotros dijimos: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hubo un momento en el que dijimos: tal vez tengo todo, tengo una buena comodidad financiera, tengo una casa, tengo a mi familia, los tengo bien, pero faltaba algo en su ser que no los dejaba quietos, que decía: hay algo más, hay algo que no estoy teniendo, que no me da tranquilidad, no me da paz, no me da alegría. Y es ahí cuando el Señor se glorificó y ya nos fuimos igual, ya no podíamos ser igual, ya no podemos ser igual, porque el Señor nos escogió, y nos escogió antes de la fundación del mundo. Aquí no es, si estamos aquí, no es coincidencia, sino una evidencia de que fuimos elegidos.
linaje escogido. Fuimos escogidos, fuimos separados, fuimos elegidos para Él. Antes de que tú pensaras en Dios, Dios ya estaba pensando en nosotros. Amén. Esa es la verdad. Cuando el Señor nos escogió, como les dije hace un momento, antes de la fundación del mundo. Según de Timoteo 1:9 también nos dice, amén, que según bajo su propósito también hemos sido escogidos. Dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por su gracia. Nuestra elección de estar aquí hoy sirviéndole al Señor no empezó aquí en la tierra, empezó antes de los tiempos de los siglos, empezó desde la eternidad para la eternidad. Dios no tomó una decisión de nosotros así momentáneamente, no. Él la tomó antes de nuestro nacimiento, antes de que le falláramos, antes de que comenzáramos a vivir, antes de que comenzáramos a hablar, caminar, correr. Él ya nos había escogido. Fuimos escogidos por Él sin mérito. Fue por pura gracia. No por lo que somos, no por lo que hicimos, no por lo que merecíamos, sino por esa gracia del Señor. Es que así el Señor llama, así el Señor escoge. Si me acompañan a Deuteronomio capítulo 7, amén. Capítulo 7, versículos 7 y 8, mis hermanos. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. El Señor le habla a su pueblo y le dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Fuimos llamados por su gracia. Dice el Señor ahí en su palabra, de lo que acabamos de Israel. Israel no fue escogido por ser el pueblo más grande. El Señor mismo le hace un recordatorio y le dice: erais el más insignificante. El Señor no nos llama por lo que podemos tener. Él nos llama por su gracia nada más. Ser escogido no es un premio, es una gracia de Dios. Ser escogido tampoco nos hace superior, mas sí nos debe hacer responsable en Él. Somos por pura gracia que estamos aquí. El segundo de Timoteo también, donde acabábamos de leer 1:9, dice: no fuimos elegidos conforme a nuestras obras, sino por la gracia de Él. Porque Él nos amó, dice el versículo 9 de Deuteronomio, versículo 8 que acabamos de leer. Porque Él nos amó, y porque Él nos amó, Él nos escogió. ¿Para qué fuimos escogidos? Ahora sí, regresando a nuestra cita, amén. Juan 15. Amén. Juan 15, el versículo 16. Amén. Dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. Primero ahí dice: ¿para qué vayáis? ¿Por qué fuimos escogidos? Porque hay una misión que el Señor nos encomienda y nos dice: ¿para qué vayáis? Muchos son llamados. El Señor hace un llamado, pero pocos son los que atienden el llamado. Pocos son los que dicen: Señor, heme aquí. Señor, habla que tu siervo oye. Señor, aquí está mi vida dispuesta a servirte. Señor, aquí estoy para que hagas bajo tu voluntad todo lo que quieras en mi vida. Te entrego todo en tus manos. Pocos somos los que hacemos o atendemos, respondemos a ese llamado de ser escogido. En Samuel vemos de que había una escasez. En primera de Samuel había una escasez. Decía que el pueblo ya no estaba, o ya no había palabra de Dios, ya no se movía, pero
le dijo a Samuel que le responda: habla, Señor, que tu siervo oye, que tu siervo escucha. En Isaías también, Isaías se le presenta y el Señor le dice: ¿quién irá a tu pueblo? ¿Quién irá a las naciones? ¿Quién hablará? Y Isaías viene y le responde: heme aquí, envíame a mí. Son pocos los que aceptan o responden a ser escogidos. Son pocos, y el Señor nos escogió para que vayamos, para que tengamos esa misión. Si somos escogidos, debemos de sentirnos privilegiados, porque Él escoge a esa persona para capacitarlo, para guiarlo, para llevarlo hacia ese nuevo nivel. Dios no busca perfecto, porque si Él buscara perfecto, nadie aquí seríamos escogidos. Todos estaríamos descalificados. Si Él llamara a alguien perfecto, nadie pudiéramos ser escogidos. Fuimos escogidos en ese momento en el que el Señor vio que podía trabajar en nosotros y nos hizo el llamado. No nos llamó porque éramos el mejor, no nos llamó porque éramos el más capaz, no. Él nos llamó porque quiso mostrar su gloria en nosotros. Él nos llamó porque quería demostrar que Él era suficiente en nosotros. Primera de Corintios, amén. Capítulo 1. Versículos 27 y 29, al 29, amén. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué el Señor te escogió? Tal vez puede ser una duda que nos puede surgir en nuestra mente. ¿Por qué me escogió a mí si tal vez hay alguien que pueda hablar mejor? ¿Por qué a mí el Señor me encomendó esta tarea si tal vez hay alguien que lo pueda hacer mejor? ¿Por qué el Señor me escogió a mí si tal vez hay alguien que pueda hacer las cosas mucho mejor que nosotros? El Señor nos escogió para Él glorificarse en nuestra vida, para Él glorificarse en nuestro ser, para que nosotros podamos con esa sencillez y esa humildad aceptar la ayuda del Señor. No sé si ustedes, mis hermanos, en algún momento se habrán encontrado con una persona, ¿no?, que se cree el que lo sabe todo, o el que se cree que sabe solucionar todo. No sé si se lo habrán encontrado, pero cuando alguien va a decirle o dar una sugerencia, él viene y tiene un absoluto rechazo. Él dice, o pone su cara de que no lo quiere escuchar, o le dice ahorita no, todo lo demás, porque no acepta esa ayuda. Por eso tal vez al Señor le cuesta trabajar con esas personas, y cuando llama a esas personas, lo primero que hace es doblegarle. Pero si nosotros estamos en el camino de esas personas que fuimos escogidos por el Señor y hemos aceptado su voluntad, déjeme decirle que el Señor está trabajando en nosotros. Amén. Para que nosotros podamos ser ese varón perfecto, agradable, bajo su buena voluntad. Amén, gloria a Dios. ¿Para qué más? Fuimos llamados, fuimos escogidos por esa misión que el Señor nos encomendó. Número 2. Regresando a Juan, capítulo 15, versículo 16, para que vayáis y lleváis frutos. Número 2, llevar fruto. Fuimos escogidos para dar ese fruto. Y esa es la evidencia visible de que el Señor vive en nosotros. Amén. Es la evidencia visible. ¿Cuál es ese fruto que ha hecho el Señor? Si no estamos mostrando fruto, significa que estamos rechazando ese llamado de Dios. Amén. ¿Cómo sigue nuestro carácter? ¿Hemos sido cambiados, transformados por el Señor? ¿Cuál es nuestro fruto? La palabra del Señor es clara. Debemos de llevar frutos. El fruto del Señor comprende, amén, lo que dice el libro de Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, y contra tales cosas no hay, mis hermanos, ley. Cuando nosotros mostramos, damos evidencia de esto, estamos dando evidencia de que el Señor vive en nuestras vidas. Y es que esa es la parte difícil de ser escogido
escogidos por Dios. Nos resistimos a ese cambio, a esa transformación. No es que yo soy así y así moriré, no cambiaré. Y ya nos parecemos a una de esas etapas del síndrome de Shakira, ¿no? Allá los que han escuchado esa letra sabrán a lo que me refiero. Amén. Pero el Señor quiere que nosotros cambiemos, moldeemos nuestro carácter, moldeemos nuestra forma de ser, para que el mundo vea el amor de Cristo en nuestra vida. El mundo no va a ver o no va a querer leer la palabra del Señor. Muchos ni siquiera van a querer escuchar la palabra del Señor, pero sí van a estar observando lo que nosotros realicemos. Y es a través de eso que el Señor puede dar testimonio de que ha cambiado nuestra vida y que puede cambiar a esa persona que nos observa. Ahora, este fruto no es solo importante que demos ese fruto, sino que ese fruto debe de permanecer. Sí, debe de permanecer. Y ahí viene la parte difícil, porque dicen los que trabajan o dan esas charlas de éxito motivacional y todo lo demás, es fácil llegar a la cima. Lo difícil es mantenerse ahí constantemente, porque uno puede llegar ahí a la cima haciendo mucho esfuerzo, pero mantenerse significa que constantemente hay que seguir trabajando para mantener esa postura, ese carácter, ese fruto, y debemos diariamente hacer morir a nuestro viejo hombre. Amén. Hay que hacerlo morir constantemente, hay que doblegar nuestras rodillas constantemente, hay que estar en el Señor constantemente, hay que estar constantemente yendo hacia el Señor, porque día a día algo se nos presenta allá afuera, día a día y el enemigo está acechando allá afuera, y día a día es una batalla nueva que tenemos, porque lo que ayer tal vez fue una prueba, lo que ayer tal vez no fue una prueba, el día de hoy puede ser una prueba en nuestra vida, puede ser una dificultad que se nos esté presentando. El día de ayer fue una lucha, pero hoy es diferente. El día de ayer vencí, pero el día de hoy es una nueva batalla en la cual debo de seguir venciendo, y la única forma es de que el fruto del Señor permanezca en nuestra vida. Hay que permanecer. Amén. Eso es importante. Número 4, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Una vez que nosotros hayamos pasado ese proceso, veremos ese resultado final. Veremos eso que el Señor quiere que veamos. Es importante de que nosotros estemos ahí en la misión, de que vayamos a esa misión, de que actuemos en esa misión, de que después demos fruto y de que ese fruto permanezca, para que finalmente el Señor se glorifique en nuestra vida. No vamos a lograr nada de esto si es que nos saltamos las etapas. Amén. A veces queremos buscar o tener, la bendición primero, pero no queremos atender a ese llamado, a vivir de lo que el Señor nos manda, a vivir por ser escogido. Amén. ¿Y cómo es esa vida de ser escogido para que el Señor atienda a esto? Regresemos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros estamos atendemos a ese llamado de ser escogidos, nosotros podemos dar evidencia de ser ese linaje escogido, de ser ese real sacerdocio, esa nación santa. ¿Cómo? Siendo luz en medio de este mundo que cada día más parece estar en tinieblas. Dios no escoge solo para que digamos somos hijos de Dios. No, Él también quiere que vivamos como ese hijo de Dios que somos. Amén. Dios está en esa búsqueda. Dios está constantemente haciendo ese llamado. Somos nosotros los que respondemos, y somos nosotros que bajo esa respuesta
bajo esa condición de ser escogido. Si Dios ya nos escogió, nosotros debemos de vivir como ese real sacerdocio, esa nación santa, conforme a su propósito y demostrar que Él en nuestra vida es suficiente. Tal vez estemos en esa duda. Nos estamos preguntando si realmente hemos sido escogidos. No dudemos, hermano. Si Él ya nos escogió, si Él ya nos hizo ver de que necesitábamos de Él, de que ya hemos sido transformados, hemos sido cambiados, permanezcamos en Él. Y si permanecemos en Él, podemos constantemente llevar ese fruto. Amén. Mis hermanos, fuimos escogidos por Él. Pueden poner